Seguidamente lo que vamos a hacer es extraer la figura del fondo, intentaremos recuperar las sombras originales y el máximo de pelo que podamos mediante capas de fusión. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es activar nuestro trazado y le ponemos la máscara de capa aquí, tal cual. Y si de esta manera podemos ver cómo queda nuestro trazado. Mejor aún si le ponemos un color uniforme. Levantamos una capa de color uniforme y le ponemos un gris neutro. Vale, por ejemplo, un gris de por aquí, ¿ok? Y lo ponemos justo debajo de nuestra modelo. Le ponemos aquí, background. Ok, ahora ya podemos ver cómo queda nuestro modelo sobre un fondo, en este caso un fondo neutro. Ok, el, el, la selección nos ha dejado un filo muy afilado, válgame la redundancia. ¿Vale? Aquí tendríamos que ajustarlo, ponernos en máscara de capa y ajustarlo mediante propiedades. Le podríamos dar un radio de calado de un punto para disolver un poquito el píxel. ¿Vale? Ahora ya lo tenemos un poco más disuelto. El siguiente paso sería intentar recuperar las sombras. ¿Vale? Para ello lo que vamos a hacer es duplicar la capa modelo. Duplicamos la capa modelo. Eliminamos, con el botón derecho eliminamos la máscara de capa rápidamente. Y claro, ahora tenemos la máscara de capa por debajo de nuestro modelo silueteado. Lo que vamos a hacer es dejar solamente esta zona de aquí, más o menos, que es la que nos interesa, donde están las sombras. Para ello nos ponemos aquí en esta capa que vamos a llamar sombras, modelo. Añadimos una máscara de capa y encima de la máscara de capa no nos movemos de aquí, vamos aquí, nos vamos a nuestra herramienta de degradado en modo lineal y con el básico este de aquí el medio activado, ¿vale? Que sería de píxeles transparentes, es decir, un color frontal y los píxeles transparentes. La opacidad al 100% y ahora ya podemos proceder a hacer en la máscara de capa un degradado. Podemos hacerlo manualmente o podemos bloquear la dirección del degradado pulsando la tecla mayúscula. Es decir, si yo lo hago freehand, digamos, de manera libre, puedo pivotar como quiera la herramienta de degradado. Sin embargo, si yo pulso la tecla mayúscula, lo que hace es pivotar en grados de 45. ¿Okay? Entonces, así es como yo normalmente suelo hacerlo en estos casos de una manera más mecánica. Bloqueo, hago una pasada, veo que todavía me queda un poquito, hago una segunda pasada, porque a mí lo que me interesa básicamente es recuperar esta zona de aquí. ¿Ok? Esta zona de aquí. Y ya tendría acotada mi área de sombras. Si nos vamos aquí al color sólido, la capa de color sólido nos permite siempre volver a entrar otra vez en el color haciendo doble clic, hago entro del selector de color y voy a cambiar el color para ver exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Pongo un color así, un rojo pastel, por ejemplo. Le doy OK y veo que hay una diferencia aquí. Evidentemente he recuperado las sombras, pero veo un color de fondo por un lado y el color original de la imagen. Para hacer que tengan el mismo color, lo único que tengo que activar es la máscara de fusión. Es decir, ahora está en modo normal. Si yo lo pongo en modo multiplicar, fijaos que si voy posando por encima de cada modo de fusión me va haciendo un efecto diferente. Este nos podría llegar a servir, pero queda demasiado blanco. Yo me inclinaría más por multiplicar. Y ahora ya tendríamos los píxeles blancos, los habría de alguna manera hecho transparentes. Evidentemente, como no hay ningún píxel blanco al 100%, pues nos coge los valores de mediotonos. Pero sí que nos aclara toda la capa. ¿Cómo podemos acabar de ajustar este tono más oscuro de por aquí? Muy fácil. Una vez tenemos la capa en modo multiplicar, lo que vamos a hacer es aplicarle una
capa de ajuste. Nos vamos a nuestra redecita de capas de ajuste y sacamos una capa de niveles. ¿Vale? La capa de niveles esta, si la empezáramos a toquetear por aquí, nos afectaría a todo lo que hay debajo. Nos afecta al fondo, nos afecta a nuestras sombras. Todo lo que hubiera de aquí hacia abajo afectaría. En este caso está en la capa sombras modelo y background. Si activamos esta opción de aquí, que es la de alguna manera encadenar la capa de ajuste a nuestra capa sombras modelo, haríamos clic aquí y lo que haríamos, fijaos que nos ha salido una flechita ya, encadenaríamos nuestra capa de ajuste a sombras modelo. Es decir, cualquier ajuste que yo hago aquí solamente afectará a sombras modelo. Lo que voy a hacer ahora es llevar el manejador de la zona de los blancos hacia la izquierda, de manera que los colores más claros se volverán todavía más claros. Es decir, voy ajustando así, 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 hasta que vea que el tono es ya continuo. Es decir, el tono del color de fondo con el tono de la capa de imagen sombras es el mismo. Puedo acabar de ajustarlo, tocando los medios tonos también, haciendo las sombras más densas, menos, aquí ya a gusto del consumidor. Y una vez está hecho, ya podemos ir a nuestro background y cambiar el color que queramos, que no afectará es decir, afectará a todo el fondo de manera homogénea. ¿Okay? Le damos OK y seguimos sacando detalles que nos interese conservar de nuestra modelo. Por ejemplo, el pelo. Había partes de pelo aquí que estaban bastante bien que podemos recuperar. Si desactivamos nuestra máscara de capa, con mayúscula clic encima de la máscara de capa, desactivamos, vemos que tenemos una serie de pelos aquí un poco despeinados, otros pelos que están un poquito mejor puestos, y vemos unos que están en la parte de la sombra de la fotografía, es decir, en la pared, se muestran sobre la pared, y otros sobre el ciclorama. Estos de aquí son bastante irrecuperables, ¿vale? Por métodos de máscara de fusión es difícil recuperarlo. Algo podríamos hacer. De cualquier manera están bastante despeinados, con lo cual intentaríamos arreglarlos con un pincelito, añadiendo unos pocos pelos aquí y dejando la zona esta un poco mejor acabada. Pero estos pelos de aquí sí que podemos recuperarlos para darle un poquito más de rollo real a la fotografía, que no quede tan casco de Darth Vader. Vuelvo a activar, me pongo aquí encima y lo que hago es repetir el proceso que hemos hecho con las sombras, es decir, duplico esta capa, elimino la máscara de capa y ahora selecciono solamente la zona que yo quiero mostrar. Que en este caso, con un lazo, por ejemplo, podría irme por aquí, así, sacar esta zona de aquí, pulso mayúscula y luego sacaría esta zona de aquí. Vale, estas son las dos zonas que yo quiero sacar o conservar o recuperar el pelo. ¿Ok? Bueno, pues activo una máscara de capa y ya nos mostraría con la capa de fusión en normal el pelo que vamos a recuperar. Igualmente me voy a capa multiplicar y ya los píxeles más claros me los funde con el fondo. Claro, yo tengo que terminar de aclarar estos píxeles para que se fundan con el fondo que hemos puesto. Hacemos la misma operación. Levantamos una capa de niveles justo encima de la capa, pues por ejemplo, que le vamos a llamar pelos. ¿Vale? Nos ponemos en la capa de niveles, hacemos el link. El link lo podemos hacer de esta manera o también pulsando la tecla Alt entre las dos capas, también nos haría el link. ¿Vale? Y aquí voy deslizando el manejador de la derecha hacia la izquierda para convertir estos píxeles más claros en lo más blanco que pueda, ¿vale? De manera que desaparezcan. En esta zona de aquí ya empiezan a desaparecer, podría tocar un poco más la parte de los negros para resaltar más el pelo, pero fijaos que en esta zona de aquí yo ya lo tendría bastante limpio. Vale. Nos faltaría esta zona de aquí. Podría seguir tirando por aquí hasta que desaparecieran. Lo que pasa es que aquí se nos quemarían un poco demasiado. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy fácil. Vuelvo a seleccionar esta zona de aquí,
que es la que queremos acabar de detallar, y levanto otra capa de niveles. Levanto otra capa de niveles y repito el proceso. Voy sacando sin que le afecte a esta, solamente afectaría a esta capa de aquí, ¿vale? Hasta el punto en que encontremos, ¿vale?, el puntillo para que nos quede lo mejor posible. Digo lo mejor posible porque esto es una manera de distraer la visión, es decir, con la imagen al 100%, pues podemos ver el pelo y el cerebro, este pequeño cambio, pues ya le cuesta un poco de ver. Yo no veo un pelo 100% bien. Realmente es muy difícil. Tendríamos que pintar el pelo para tener un pelo con el color que tocaría. Pero en la mayoría de los casos funciona bastante bien. Podríamos jugar a ajustar las capas, pero ya lo veremos más adelante. Es decir, borrando un poco de capa, poniendo, podríamos llegar a negociar un pelo mucho más creíble. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a quedar con esta técnica hasta este punto. Una vez hemos llegado aquí, lo que podríamos ser ir a la máscara de capa, a nuestras propiedades, y desvanecer un poquito la máscara, un poquito bastante de hecho, para hacerla como más difusa por los bordes. Es decir, si me voy aquí, voy difuminando la capa, fijaos cómo la voy difuminando, lo muevo otra vez aquí, y así quedaría todo mucho más mejor ajustado. Ok, esta zona de aquí me queda un poco extraña y es porque el recorte me llega solamente hasta aquí, no pilla estos pelos de aquí, pero esto lo podría ajustar rehaciendo el trazado. Lo voy a hacer así rápidamente. Podría reajustarlo haciendo el trazado con los métodos que conocemos, ¿no? Hago un trazado, me pongo encima de la silueta y simplemente pulsando la tecla suprimir ya me recuperaría este pelo que quedaba un poco extraño por la zona de aquí. Ok, lo voy a organizar un poco. Voy a poner estas dos capas de ajuste y la capa en una capa que se llame pelos. Estas dos en otra, disculpad, carpeta que se llame sombras. Y así voy limpiando un poquito el documento. Y este de aquí le voy a llamar modelo. Y además voy a coger la máscara de capa y me la voy a poner aquí. Ok, ahora lo único que tendríamos que hacer es pintar unos pocos pelos por aquí para dejarlo un poco mejor terminado.